Señoras y señores, hoy en Orion Room contamos con un invitado muy interesante. ¿Cómo te preparas para algo tan salvaje como va a ser este 2025 y cuáles son las mejores formas que traders e inversores pueden aprovecharse? Bueno, lo primero que cuando hablamos de macroeconomía, siempre hay que tomar en cuenta. ¿Has conocido a traders que sabes que en redes sociales muestran una imagen, pero luego tú los conoces y sabes, esta gente no está ganando? El otro día estaba viendo un influencer muy conocido y hay un momento que se empieza a grabar con una operación. Cuando vi el trade, no me lo creo, tío. No me creo que tengas tanto reconocimiento y que tu ejecución sea tan absolutamente... Una persona que ha trabajado con entidades financieras, con bancos, con grandes brokers internacionales y que conoce la otra cara de la moneda. El Global Exchange, ¿qué es? Un broker mayorista de divisas que movía alrededor de 700 a 1.000 millones de dólares al año. Y esto es lo que fui aprendiendo a nivel institucional cuando me di cuenta de que una institución como Global Exchange no van a buscar... Una persona que, además del trading, estoy seguro que os puede compartir muchísimo valor en la rama de la educación financiera e inversiones en general. ¿Eres partidario de diversificar desde el principio o enfocarte en ese one thing y llegar a facturar 6-7 cifras solamente con una cosa antes de empezar? Yo soy más del one thing y del one thing que tenga una ventaja, pero esto solo se consigue si te vuelves... Hoy, en Orion Room, tenemos el placer de contar con Félix Fuertes. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Orion Room. Estamos ya en la segunda temporada, estamos en Madrid y hoy tenemos el placer de poder contar con una persona que, lo poco que lo conozco, es de esas personas que te quieres sentar con él y hablar durante 2 horas de trading, de negocios, de macroeconomía, de empresas, de inversiones, de cripto, de tecnología, absolutamente todo. Entonces voy a hacer lo mejor posible para poder resumir todo esto en este podcast, así que hoy creo que es necesario que saquéis también papel y boli y vamos directamente a ello. Don Félix, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena por el podcast que tenéis aquí porque traéis personas increíbles y además con una experiencia brutal, un aprendizaje, o sea, es una delicia. Muchas gracias y también eso gracias a toda la gente que apoya. Creo que es necesario también. Nadie había tomado este hueco que hay. Es que podemos también empezar hablando de eso, del problema de las falsas expectativas que hay en redes, la formación que se da a nivel de trading, pues cuando pues traes a traders reales que han trabajado en bolsas, que han trabajado con fondos de inversión o que simplemente tienen su propio capital, pero que son gente que se lo toma en serio, el mensaje yo creo que ha calado brutal y con personas como tú también. Así que nada, muchas gracias también por Gracias a ti. venir. Vamos a comenzar con la parte de tu experiencia, porque una de las cosas que me encanta de ti, ahora hablando detrás de cámara, es que has visto el sector del trading, inversiones, sector financiero desde varias verticales, porque sí que muchas veces tenemos a un trader que opera con empresas de fondeo. Quiero también saber tu opinión de las empresas de fondeo. Otro trader que ha trabajado solamente con capital real. Otro que ha trabajado en brokeraje, pero al final ha sido más dealer, pero no ha estado realmente en el mercado operando. Según lo que me comentas, quiero que ahora me resumas un poco, pero tú has estado en varias ramas. Has operado tu propio capital, has hecho inversiones, has trabajado en brokeraje, has trabajado en firmas, tienes tu propio DarwinX, tienes conocimiento, digamos, del sector desde todas las áreas. ¿Cómo ha sido durante estos últimos 10 años ese proceso de aprendizaje del trading y cómo ha cambiado tu perspectiva de lo que era el trading, por ejemplo, cuando comenzaste, a luego que te profesionalizaste hasta el día de hoy? Bueno, principalmente, yo creo que nos pasa a todos al principio, nadie, yo creo que se escapa de esto, es que pensamos que el trading es direccional. Y cuando yo empecé en el trading, que realmente empezar a hacer trading como tal ya de forma más seria a nivel personal y fue además coincidiendo con mi entrada en Global Exchange, pues toda mi percepción era que tenía que hacer compras baratas y vender caro o viceversa, ¿no? Y que todo era pues siempre encontrando el mejor punto para hacer ventas y compras, ¿no? Segundo, ¿el Global Exchange qué es? Si lo puedes explicar. Bueno, es un broker mayorista de divisas, trabaja como creador de mercado, también tiene negocios a nivel minorista, ¿no? Dentro de lo que es en aeropuertos, sobre todo, que hay un volumen de negocio muy interesante. Es el segundo más grande del mundo al contado, por detrás de una institución que se llama Travelex, que es británica, y es español, además. O sea que, bueno, con orgullo y con honor decir que ahí está. Y bueno, es una institución que movía alrededor de
700 a 1.000 millones de dólares al año, ¿no? en transacciones. Entonces, es un big player, ¿no? Ujú. Y bueno, de todo este camino en el mundo del trading, hay un momento en el que yo me empiezo a dar cuenta de que ganar dinero en los mercados financieros no consta de encontrar una estrategia, una fórmula mágica en la cual pues yo entro en un punto y salgo en otro, sino que hay muchísimas formas de ganar dinero y que no necesariamente tienen que ser con direccionalidad. Pueden ser estrategias de, por ejemplo, nosotros arbitrábamos las ineficiencias que se generan en el mercado y operábamos o hacíamos compraventas y proveíamos liquidez en ciertas franjas de precio para ciertas divisas. Entonces, pues Mm. si se producía una ineficiencia en el euro y en el dólar, nosotros cerrábamos el gap junto con otros mayoristas, ¿no? Y claro, ahí te das cuenta y dices, ostras, esta institución está ganando mucho dinero, tiene una facturación brutal al año y no está haciendo trading como tal, ¿no? Su negocio está en cerrar gaps, apostar a que una divisa lo va a hacer mejor que otra, está haciendo arbitraje, está operando los swaps, que básicamente son los intereses que te pagan por estar largo o corto en el mercado. Y ahí se me abrió, o sea, me explotó la cabeza y empecé a entender que hay ciertos conceptos, ciertas dinámicas en el mercado que generan incentivos, ¿no? Y cuando ya estás en la parte institucional y ves que los incentivos de lo institucional, dejando de lado las firmas propietarias, que esas sí que hacen trading como tal, de compraventa, las instituciones bancarias, un banco de inversión como el Deutsche Bank o una institución como Global Exchange, no van a buscar operaciones direccionales, no van a poner en riesgo su tesorería y lo que es el resultado para los accionistas en ningún momento, sino que van a ir a por las apuestas que son más seguras y que son más probables que sucedan, ¿no? Y a partir de ahí se me abrió la mente dentro del mundo del trading desde una perspectiva más de comprender los incentivos de estos agentes. Es decir, un fondo de pensiones, ¿cuál es el incentivo de un fondo de pensiones? ¿Cuál es el incentivo de una aseguradora? Que todos tienen su flotante, ¿no? Reciben primas y ese dinero lo tienen que colocar en algún lado, tienen ciertas directrices por regulación, pero tienen unos incentivos, ¿no? Los bancos comerciales, los bancos de inversión, ¿no? Todos estos tienen ciertos incentivos y son todos contextuales, es decir, siempre son tendenciales, siempre van a buscar una dirección concreta en relación a las expectativas que tiene, ¿no? Y esto es lo que fui aprendiendo a nivel institucional cuando me di cuenta de que cuando uno se plantea hacer scalping o se plantea hacer intradiario operando en el mercado de divisas, pues te estás dando cuenta de que es un error, porque es mucho más sencillo comprender estrategias que utilizan las propias instituciones que son sencillas, insisto, o sea, market neutral, un arbitraje de tipos de interés, un arbitraje de overnight swaps, que es básicamente el tipo de interés pero del interbancario, y son estrategias que realmente lo único que hacen es generar rotación de divisa o rotación de liquidez para ir a apostar o estar más expuesto a ese activo. Puede ser un depósito en el propio Banco Central, puede ser comprar deuda de un país, puede ser adquirir bonos corporativos, puede ser lo que sea, pero al final entiendes que los incentivos finales de estos institucionales es el de estar donde se paga el mayor tipo de interés posible, ¿no? Porque al final cuando mueves 1 billón al año, si tú te estás generando un 4 o un 5 anual, es una maravilla. O sea, ¿sabes? Entonces, todo ese planteamiento que a día de hoy veo, por ejemplo, con estrategias de Smart Money y todo esto que vemos, ¿no? Que me dicen el institucional, no sé qué. Realmente, yo cuando lo escuché por primera vez me quedé un poco flipando porque dije, realmente no hace falta decir que esto es un institucional, no existe el institucional, es el mercado. Adam Smith en su libro, ¿no? La riqueza de las naciones, básicamente dentro de lo que es el comercio, que es el trading, lo comenta, dice, la mano invisible del mercado somos todos, ¿no? Es decir, al final todos nosotros regulamos y todos generamos dinámicas en el mercado que empezamos a darnos cuenta y empezamos a operar todos de una manera muy similar, ¿no? El institucional lo que va a hacer es, oye, si yo tengo una expectativa de que me vayan por ejemplo, pues a desregular en un país como Estados Unidos y posiblemente comprar bonos corporativos de empresas americanas va a ser extraordinario porque van a tener menos regulación pues, y van a poder crecer más, pues hombre, voy a mover mi dinero a dólar. Contextualmente ya el proveedor de divisas, un Global Exchange por ejemplo,
va a empezar a adquirir dólares para dar, o sea, va a tener esos dólares en cartera para poder dar servicio a todas esas instituciones que quieren ir a apostar por bonos corporativos americanos. Esto es un ejemplo, pero que al final esta es la dinámica real de un institucional en el mercado y que un trader como yo o como todas las personas que nos estén viendo ahora mismo, solo entiendo que puede ser algo complejo al principio, pero con la formación adecuada, entendiendo bien el contexto, uno puede hacer operaciones de calidad, de una calidad altísima, localizando ineficiencias en un mercado como el de divisas, es un ejemplo, porque se pueden encontrar estas ineficiencias en todos los mercados y eventualmente puedes hacer operaciones que pueden ser desde intradiario, swing, largo plazo, incluso pueden ser hasta un scalping, si fuera así, si consideras que hay un factor macroeconómico, por ejemplo, Powell cuando habla, ¿no? Y dices, bueno, pues este hombre seguramente acabará moviendo el mercado y posiblemente pues, pueda esperar 30 minutos y empezar a operar después de que ya todo se haya relajado y me meto un direccional hacia un punto concreto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi aprendizaje y mi crecimiento. Y a día de hoy, pues mi gestión es una gestión en la cual creo mucho en la gestión activa, es decir, más que en la pasiva. Creo que es muy satisfactorio poder meter 100.000, 200.000 euros de mi propia cartera, de mi propia cuenta, en una cuenta de trading y saber que voy a estar haciendo entre un 1 y un 3 mensual porque entiendo las dinámicas del mercado y que me lleva a poder estar promediando entre un 20 y un 30 anual y que además no tengo que buscar capital. Es decir, yo no busco el dinero de nadie. De hecho, lo de las Profirms es una forma de escalar porque al final buscar capital de terceros también te exige hacer reportes, informes y es muy agotador en términos de salud. Regulación también. Y luego la regulación. Pero bueno, ya sabes que o sea, Siempre. uno se monta una sociedad en el extranjero, hace el capital raising y ya está. O eventualmente te acabas regulando porque hay ciertas instituciones que sí que te van a poner 50 kilos y que también ahí tienes un problema. Porque a nivel de trading, cuanto más dinero tienes, te genera una divergencia muy grande. No puedes estar gestionando 50 millones en muy pocas posiciones, ¿no? Pero bueno, esto es otro problema distinto, ¿no? Un problema de ricos, o lo podríamos llamar, ¿no? Y al final me dio perspectiva y dije, joder, ¿para qué voy a colocar mi dinero en un fondo indexado? ¿Para qué voy a poner mi dinero en una selección de acciones que de alguna forma también me supedita a tener que estar muy pendiente de ciertos factores de esas compañías que puede que algún día nunca lleguen a capitalizar porque el mercado no lo vea? Y yo tengo la garantía o la seguridad de que entendiendo el contexto del mercado, por ejemplo, de divisas, pues puedo hacer una rentabilidad muy consistente, muy estable, con un riesgo muy controlado y que eventualmente me queda dando ese dinero que yo le estaría pidiendo a un fondo indexado, que le estaría pidiendo a una acción o a un activo concreto, ¿sabes? Es muy interesante la maduración, ¿no? De el trading, hay muchas ramas de poder general. Al principio todo el mundo creemos que simplemente comprando y que suba, vendiendo y que baje, pero luego hay todas estas ineficiencias, estos proveedores de datos, hay operativas que, por ejemplo, se enfocan en swaps directamente y que el resultado de la operación es totalmente indiferente. De hecho, buscan un break-even en la operación, pero luego haber recopilado todos esos swaps Eso es positivos en largo corto, tipo carry trade y demás. carry trade, delta neutral, ¿no? En cripto, por ejemplo, funciona muy bien el delta neutral. Delta neutral. En tu caso específico, entiendo que te enfocaste más en toda esta parte, en buscar las partes objetivas que no estén tan ligadas a la variabilidad del mercado, que no sean operativas tendenciales, sino que sean más buscando, hay un problema, hay que rellenar, conecto 2 puntos y saco una ventaja estadística. ¿Era más este estilo o sigue siendo trading discrecional clásico, buscando tendencias, movimientos del mercado y demás? No, yo lo que hago todo es buscar ineficiencias. De hecho, de la parte institucional, esta es una anécdota muy graciosa, ¿vale? Porque traemos, y esto lo aprendí en el Deutsche, traemos dinámicas de que la universidad no nos sirve para nada. Y esto además se sorprendió a un amigo que también tiene su propio fondo, sociedad, bueno, no está regulado, pero que gestiona capital. Y se sorprendió porque dijo, joder, esto lo enseño en la universidad, pero nunca se me llegó a pasar por la cabeza que pudieras detectar ineficiencias con esto, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que descubrí en el Deutsche, que luego también lo hacíamos en Global,
era simplemente ver es decir, dentro de la construcción de cartera, si tú te lees el teorema de Markowitz, que no os recomiendo que os lo leáis, veros algún vídeo en YouTube más sencillo, él lo que expresa es, dentro de su teoría, que le dio el premio Nobel de Economía, es dónde está el punto óptimo entre retorno y riesgo dentro de una inversión y cuál es la máxima diversificación que puedes llegar a tener en cartera para minimizar al máximo el riesgo, ¿no? A partir del séptimo, octavo activo ya no afecta tanto, en base a su estudio, la diversificación. Es decir, que la máxima diversificación, de hecho, sube el riesgo. Es decir, si ya empiezas a subir desde 8 para arriba, el riesgo se incrementa de nuevo. Y me sorprendió porque este señor utilizaba una herramienta que son las covarianzas de los activos. Una covarianza en términos matemáticos o en términos de trading es la beta del mercado, es decir, cómo de correlacionado está el activo que tú estás operando con la beta representa el benchmark del mercado, generalmente pues el SP500 si estás en acciones o el euro-dólar si estás en pares de divisas, pues cómo están de correlacionados los diferentes, la beta, pero de todos los activos contra todos los activos. Claro, esto al final lo utilizan todos los hedge funds para rotar cartera. Y me fijé en una ineficiencia, y es que cuando las correlaciones se separan mucho, el mercado tiende a cerrar el gap. Es decir, generalmente esas correlaciones son una rotación de cartera muy fuerte que hacen los institucionales y que se ve reflejada desde un punto de vista matemático, porque ellos mismos son los que descorrelacionan esos dos activos, porque lo que hacen es comprar mucho uno y vender mucho del otro. Y al final los creadores de mercado, los market makers, lo que van a hacer es ir a generar liquidez en ese gap. O sea, se han comido todo el mercado, se han comido todas las órdenes de mercado, el creador de mercado no está dispuesto a seguir proveyendo liquidez en ese punto, por tanto, libera la liquidez, no hay liquidez y el precio, o generalmente el precio tiende a retornar de esos activos a un punto de equilibrio que es donde sí que se está proveyendo toda la liquidez, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo enseña en la universidad, que es lo que me refería, ¿no? Y nadie le presta atención, ¿Cómo ¿no? aprovecharlo? Cositas de estas, ¿no? O cuando hacemos análisis de la varianza de una estrategia o de una cuenta, es que es la máxima pérdida que puedes asumir, o la máxima pérdida que puede asumir una operación, que es con la desviación típica, ¿no? Todos estos conceptos matemáticos que parece que son abrumadores, te dan una ventaja competitiva brutal porque te enseñan, te muestran ineficiencias del mercado en cuanto coges estos datos y los empiezas a comparar con el resto de activos. Y los comparas todos contra todos. En el momento que lo haces, detectas ineficiencias en el mercado, porque detectas cuando hay rotaciones de capital, ¿no? Rotaciones de cartera. O sea, por ejemplo, puedes ver cómo pues proveedores de liquidez, como bueno, cualquier broker realmente, pues están adquiriendo dólar y se puede ver cuáles son las divisas de las que se están desprendiendo para poder absorber esa liquidez en dólar ante la potencial demanda que hay en el futuro, ¿no? Porque lo están descontando, porque Donald Trump y X, Y, Z, ¿no? Pues simplemente con el uso de las covarianzas ya detectas ineficiencias en el mercado. Esto es un ejemplo, en el mercado de divisas concretamente, donde yo solo opero ineficiencias de mercado. Y a partir de ahí, si esas ineficiencias contextualmente van a favor de la tendencia, entonces hago un trade. Y generalmente ese trade busca una rentabilidad determinada, tiene una probabilidad de éxito elevadísima, porque esa ineficiencia se tiende a cubrir, si va a favor del contexto, y para eso pues tiendo a utilizar herramientas que me dan ya información sobre la subasta del mercado, tanto dinámica, es decir, miro la VWAP, las desviaciones típicas de la VWAP, veo cuál es la relación del precio en torno a la varianza de la VWAP, y generalmente suelo también ver niveles de precios donde en el momento en el que se genera esa ineficiencia, el mercado va a ir corriendo a buscar liquidez a esos puntos de control, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco como uno de mis enfoques, ¿no? Dentro de eso sería en el mercado de divisas, concretamente, ¿no? Yo creo que la gente está un poco ahora mismo diciendo qué acaba de pasar, VWAP, TWAP, covarianza, varianza. Bueno, T-Web es más para hacer compras y Sí, tal, sí, pero sí, sí. sí. Pero bueno, no se preocupen, van a entenderlo poco a poco. La parte de pregunta que me surge, y es que el hándicap que tenemos en el mercado de Forex, en el mercado de divisas específicamente, es que el volumen no está centralizado y dependes del proveedor con el que estés trabajando, pero a diferencia a lo mejor de futuros que tienes un volumen centralizado y puedes ver realmente las órdenes. Estas órdenes, estas limpiezas de órdenes de las que hablas,
¿cómo se pueden detectar? ¿Era porque tú estabas en este broker y tenías acceso a los propios clientes y era tan grande que podías contrapartir los mismos? ¿O se puede ver de una forma general que no conozcamos? Mira, lo bueno que tiene el mercado de divisas es que es un mercado hiperarbitrado. Ujú. Es decir, en cuanto se genera una divergencia entre la oferta de euro de un broker con otro, generalmente se cierra el gap enseguida. O sea, Mm. no se permite. ¿Sabes? El spread, para quien haga operaciones en divisas, verá que que cuanto más tradeado está un par de divisas, el spread es más enano hasta el punto de que no hay spread. El bid y el ask que están fusionados. Hay otros que no, que tienen un spread un poco más elevado, ¿no? Am, si te das cuenta, el simple hecho de que esté arbitrado, con que tú ves al mayor proveedor de divisas, o sea, el mayor proveedor de volumen, perdona, Claro. es suficiente. Porque sabes que se centraliza todo el volumen en el arbitraje. Y si tú ves que el mayor proveedor de volumen del mercado, puedes irte al proveedor en CFDs, por ejemplo, LMAX, Saxo Bank o Anda, que ha sido adquirida por FTMO, puede ser FXTM, pues son proveedores de liquidez en el mercado de divisas al contado. O sea, no estamos hablando, o sea, proveen CFDs también, operativas CFDs, pero son proveedores de liquidez real de divisas. Claro, tú cuando ves un poco los datos que ellos tienen, pues es lo más cercano al volumen que se genera o al libro de órdenes. Es decir, que todas las órdenes que vayas viendo, si utilizas el delta acumulado, ves las diferentes sumas de órdenes que van entrando y saliendo del mercado, bueno, órdenes de venta y de compra, pues puedes utilizar los datos que te vengan de esas, ¿sabes? De esos proveedores. Justo hablemos ahora del tema que comentaste, que para mí es de los mayores hitos para la industria prop firm, la adquisición de Oanda por FTMO. ¿Cómo ves este movimiento? Y es una representación, porque actualmente estamos viendo el impacto que tienen las prop firms en los traders. Ya mayoría de traders prefieren comprar una cuenta de fondeo, acceder a estas evaluaciones en vez de depositar su propio capital en brokers para acceder a estos exámenes, porque tienen un mayor potencial de escalado. Y ya cada vez vemos que hay que reflejar los números porque la industria del brokeraje todavía es muchísimo mayor que prop firms a nivel de volumen, pero sí que estamos viendo este pequeño cambio de tendencia. Y con este movimiento de FTMO adquiriendo Anda, también lo veo como un golpe sobre la mesa, que las prop firms están comiéndole terreno a un broker como Anda, que en su momento estaba top 3 con FXM, Oanda y Forex.com, eran los tres principales proveedores de liquidez. ¿Cómo ves esta adquisición? ¿Cuál crees que son los intereses que hay detrás? ¿Y cómo ves el futuro también del sector trading? Tú que has estado en la parte institucional, con esta parte prop firm que no está regulada, pero que poco a poco se va a tener que ir institucionalizando cada Sí, vez más. bueno, primero, que FTMO haya adquirido Oanda no significa que la haya absorbido. Am, es decir, no quiere decir que Oanda se transforme en FTMO por el momento. Mm. Al menos nos han trasladado esas intenciones. Y de hecho tendría sentido que no lo hicieran, ¿vale? Que no lo absorbieran, sino que simplemente adquirieran Oanda pues para tener pues, un negocio más que les dé dinero, ¿no? En términos de comisiones. Y tienes razón, ¿no? Es decir, FTMO, creo que el último informe accionistas reflejó que había facturado entre 210, 220 millones, ¿no? En 2024, 2023, Sí, y Oanda no había superado los 150, ¿no? correcto. Em, el problema es que si FTMO absorbe e incluye a Oanda, em, como tira se piedras a su propio tejado, ¿no? Porque en términos de regulación a nivel de publicidad, los brokers están muy limitados Mm. y las Profim no. Y además, pues tiene sentido, ¿no? Que las Profim se estén comiendo todo el terreno de los brokers y que sean capaces incluso de adquirir estos negocios. Que se giró, porque normalmente lo contrario, lo normal es que los brokers, cuando se quieran adentrar en el mundo de prop firm, adquieren una prop firm que ya tiene tecnología, ya tienen comunidad, ya tienen, pues el grande la adquiere, pero es la primera vez que se ve que una prop firm adquiere un broker. Que como bien dices, no es lo mismo que unificarlo, de hecho es todo lo contrario. En mi opinión es un movimiento estratégico para, primero, Anda cuenta también con regulación americana, que creo que es un paso en firme súper importante el que ya el grupo, digamos, de FTMO tenga un brazo regulado a través de banda en Estados Unidos, cuando la regularización de las empresas de fondeo venga, que la primera regulación que saldrá Así es. siempre suele ser la americana y luego la siguen el resto, pues ahí va a tener un apalancamiento.
una segunda fuente de ingresos para poder soportar los pagos de los traders y también el hecho de tener un propio broker y acceso a esos datos de mercado también luego a la hora de hacer las coberturas, yo creo, a los traders que sí que meten en real y que llegan a iBook, teniendo un broker, digamos, in-house, aunque funcionen diferente, conectando los datos van a tener mejor que trabajando con un third party, ¿no? Lo extraño es que Oanda, porque yo descubrí, bueno, esto es curioso, había un broker que se llama ATFX, Lo conozco. em, y fue en un evento en Madrid que gané un concurso y me dieron una cuenta de $100.000. ¿De fondeo? No, es que no existía el fondeo. O sea, ni siquiera estaba FTMO, porque esto fue en el 2014 o 2015, ¿sabes? FTMO creo que bueno, se fundó por 2015. ahí, sí. Y me dejó impactado. Lo que es que las reglas eran durísimas. O sea, tenías que operar no sé cuántos lotes, en una locura, ¿sabes? Al final es como que acabé desistiendo porque no, las garantías eran, ¿sabes? Como que no tenía mucho sentido. ¿Pero recuerda, el servidor ponía live? ¿Era dinero que te ponían que era real? O demo, que ni me acuerdo. O sea, es que a la Vale. semana me daban 12 meses y a la semana lo dejé porque dije, es que no voy a llegar a este nivel de lotaje, es imposible, ¿sabes? O sea, lo han hecho para que palme, ¿no? Me han dicho, tienes que perder, no puedes perder más de esto, pero tienes que Sí, sí, moverme mínimo. tanto volumen. Y yo, es No, posible, ¿sabes? O sea, no soy. O sea, tengo que ser un gurú literal para poder acertar todo, ¿no? claro. Y, y me impactó porque luego cuando vi lo de la adquisición de FTMO, o sea, de Oanda por parte de FTMO, pues lo estuve pensando. Dije, a ver, si era TFX me fondeó a mí con unas reglas y sus historias, pero me fondeó, Oanda puede haberlo hecho también, ¿no? Mm. Entiendo que al final los brokers no están haciendo, ¿no? No se están metiendo en este mundo por la parte más de comunicación y de marketing, que están súper limitados y al final podrían tener un problema, ¿no? Dentro de lo que es los disclaimers y tal. Mm. Pero bueno, no sé, o sea, Darwin se ha metido en el tinglao y tampoco. Yo creo que todos están metiendo, ¿no? Un poco, están metiendo el pie, pero también les ha costado muchísimo conseguir regularizarse y tener las licencias en un entorno totalmente regulado como es el brokeraje. Y hasta Sí. que no haya, digamos, un marco claro, no van a arriesgar toda su regulación por un potencial negocio que es el de las propias. Hemos visto de Easy Markets, por ejemplo. Easy Markets lanzó Easy Funded, pero lo lanzó de una forma muy, muy suave, no se ha metido de lleno. Pero es Pero interesante. mira, no me había enterado ni yo. Ujú. Pero bueno, es verdad que IC Markets no nos deja abrir cuentas a los españoles. Sí. Además es muy heavy. Yo me leí las condiciones y dicen, no pueden abrir americanos, bueno, terroristas, no sé qué tal, americanos y españoles. Y me quedé como, ¿por qué españoles? O sea, y no franceses, europeos, ¿sabes? Pero bueno, luego ya descubres que es el propio gobierno español, ¿no? Y el propio Sí. regulador. No, luego te pones a desentrañar y realmente muchos reguladores, la realidad es que, bueno, no siempre están para proteger al consumidor, muchas veces es un propio lobby, ¿no? Una propia mafia que Sí. entre ellos se dan las licencias a quien interesa por intereses que Sí. no suelen llegar al. Pero Empezando bueno, por el sector bancario, sí. bueno, entraremos ahí también. Pero me interesa, para no dejarlo abandonado, la parte de, que seguro que para muchas personas es un concepto nuevo, la parte de la otra rama del trading, que no es el trading de comprar y sube y ganas y vender y baja, sino la parte de arbitraje, de estas ineficiencias, de swaps, de aprovechar estas diferencias de interés. ¿Realmente una persona normal tiene acceso a herramientas que le permitan esto? Porque sí que entendemos que en instituciones se puede hacer, pero también tienen una velocidad de datos muchísimo mayor, no hay latencia, no hay comisiones muchas veces. Mm. Eh, ¿Cómo una persona podría aprovechar, una persona de a pie, normal, ciudadano de a pie, podría aprovechar estas ineficiencias y cómo lo hiciste tú? Bueno, primero, antes de nada, si hubiera algún minorista que tenga algoritmos de alta frecuencia y que tenga la capacidad, el poder de computación, si tenga pues, el material para hacerlo, y conozco una persona que lo ha logrado, consiguió con estos algoritmos un 1000% de rentabilidad en un año. Bueno, un año, en el periodo que le dejaron. Esto es como las casas de apuestas, ¿vale? Los brokers te cierran la cuenta. Mm. Es decir, que dentro de lo que es el minorista como tal, ya si tú tuvieras acceso a estos recursos, aún así no te limitarían. Te acabarían cerrando, limitando muchísimo el lotaje. Y esta es la experiencia un poco que traigo de gente que conozco que sí que ha tenido la capacidad para hacerlo. Em, y luego estamos pensando un poco en el mercado global financiero, ¿no? Es decir, en el mercado de futuros, el mercado de opciones, CFDs, está archicompetido, ¿no? Está muy competido.
De hecho, estos algoritmos de alta frecuencia, que me hace mucha gracia, ¿no? He escuchado esto, que me ha hecho mucha gracia porque veo que hay influencers del mundo del trading y tal que hablan, y yo me descojono, porque no tienen ni puta idea y es que es acojonante, pero dicen, no, hay algoritmos de alta frecuencia que ganan dinero con el movimiento tal. Que no, tío, que es arbitraje, o sea, que están arbitrando. En cuanto ven ¿sabes? Un spread, lo cierran inmediatamente. O sea, que aquí los algoritmos de alta frecuencia lo único que hacen es cerrar, ¿no? Cerrar gaps. Em, y, y hay un sector, hay una industria en la que sí que se puede uno aprovechar de esto. Es decir, por ejemplo, una de mis invertidas, tuve la suerte de trabajar con ellos casi 2 años montando su mesa de tesorería y la rentabilidad que ofrecen, ¿no? Que es una rentabilidad muy constante y muy estable. Y además, pues eso, es una rentabilidad que no está expuesta a la direccionalidad de los bonos, porque es verdad que es considerada que la deuda, o sea, la gran mayoría de los bancos, por regulación, tienen que o dejar el dinero en reservas del Banco Central o comprar bonos del Estado en función de también de el contexto en el que se encuentre, ¿no? Macroeconómico. Y bueno, está muy limitado el sistema bancario. Claro, los bonos son muy direccionales también, ¿no? Es decir, es estar muy expuesto no solo a la rentabilidad del bono, sino también a que el precio suba o baje en función de la demanda del mercado en base a la rentabilidad. Sin embargo, los neobancos, lo bueno es que no están limitados a eso. Hay neobancos que pueden meterse a ofrecer rentabilidades mucho más elevadas de lo que se paga en tipos de interés, aplicando estrategias que generalmente son de arbitraje o estrategias de delta neutral, que a día de hoy sí que tenemos la capacidad o la posibilidad, un minorista, por ejemplo, de acceder a los mismos. Es decir, que estas instituciones lo hacen, pero porque el minorista puede acceder. Estamos hablando del mercado cripto, ¿vale? En el mercado cripto tenemos desde protocolos descentralizados de finanzas descentralizadas como Hyperliquid, que acaba de salir ahora, que ha pegado un pelotazo, en el cual se pueden hacer operaciones de arbitraje. El mismo Binance, Bitget, Huobi, todos los exchanges centralizados permiten que seas creador de mercado tú a nivel personal. Lo único que estaría bien que lo automatizaras, pero ellos te dan las herramientas para ser incluso creador de mercado, porque también les conviene, ¿no? Es decir, ellos quieren que haya la máxima liquidez posible y poner el menos dinero posible, arriesgar lo menos y ganar lo máximo. Y claro, pues hay sectores o industrias como las cripto en las cuales no hace falta hacer trading, porque puedes ganar mucho dinero aprovechando estas herramientas que te dan los exchanges, tanto descentralizados como centralizados, para poder hacer arbitraje, para poder ganar con los swaps. Por ejemplo, un delta neutral en, en el mercado cripto es muy sencillo, porque tú en el mercado de futuros tienes una fecha de expiración, no existen los mercados perpetuos, tú tienes que estar haciendo el rollover constantemente. Es verdad que hay índices que los representan y tal, pero tú tienes que andar cambiando el vencimiento. En el mercado cripto, al ser perpetuos, la forma en la que se regula los compradores y los vendedores generalmente es a través de lo que se denomina funding rate, que es como el swap intradiario que tú pagarías al broker por mantener posiciones apalancadas abiertas, pero en este caso las posiciones no se las pagas al exchange, o sí se reparte una pequeña parte al exchange, pero la mayoría se paga a la contrapartida que pesa menos, ¿no? Mm. Si todo el mundo está alcista en Bitcoin y muy pocos muy pocos bajistas, a los bajistas hay que pagarles dinero. Y es muy interesante porque tú puedes adquirir Bitcoin, es decir, estás largo de Bitcoin al contado, no pagas swaps ni pagas nada por tener los Bitcoin al contado, Mm. y estás largo y puedes meterte en futuros perpetuos de Bitcoin en corto, es decir, Mm. vendido en el mismo precio, por lo cual no pierdes porque todo lo que caiga el precio de Bitcoin lo ganas con el futuro, lo pierdes con el contado, pero Sin apalancamiento. en este caso, al estar en corto, estás apalancado. Pero el apalancamiento es Uno, la misma cantidad que tienes de uno a Bitcoin uno. en largo, Mm. uno a uno. ¿Y qué pasa? Que aquí, por ejemplo, hay protocolos como Ecena, por ejemplo, que son protocolos descentralizados, o protocolos que están empezando a salir ahora, Stavolud, por ejemplo, de Neconor, pues son protocolos que lo que hacen es, te pido bitcoins que me los dejes, yo te pago una rentabilidad, pero la rentabilidad la traigo porque el corto en Bitcoin, como no hay gente haciendo cortos, Mm. nadie está vendiendo Bitcoin, a mí me están pagando una barbaridad. Puedo llegar a estar ganando entre un 20 y un 60% de rentabilidad. O sea, es decir, con el neobanco con el que yo trabajaba, en el que implantamos la mesa, aparte de aprovechar las ineficiencias en el mercado de Forex,
operábamos también estrategias de delta neutral de, oye, pero ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Mm. Metamos una cobertura al dólar porque los depósitos están en euro, pero convertiremos el dólar con CFDs y sabiendo que ya estamos coberturados, vamos a meter una estrategia de delta neutral donde compramos las cripto que más swaps están recibiendo, porque son las más volátiles, por decirlo de alguna manera, pero vamos a asegurarnos de que tenga un volumen mínimo de unos 200, 300 millones de volumen diario para que sepamos que siempre vamos a tener una salida y nos estamos llevando rentabilidades del 8 al 14 asegurados, garantizados, e incluso podemos incrementar la rentabilidad si esa criptomoneda particularmente la colocas en un staking o en un pool de liquidez o tal, ¿no? Que esto ya son conceptos un poco más complejos, pero que dentro de lo que es el minorista, y en relación a tu pregunta, el mercado cripto permite al minorista aprovechar todas las herramientas institucionales para poder ganar dinero sin tener que apostar por la direccionalidad. Desafortunadamente, ya te digo, en el mercado más tradicional, CFDs, futuros, opciones, los brokers, los exchanges, te van a cerrar las cuentas en cuanto vean que estás teniendo algoritmos de alta frecuencia y bueno, pues desafortunadamente el minorista nunca va a poder aprovecharse de eso, ¿sabes? Ujú. Y en esta parte, ¿qué tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de esta estrategia que acabas de poner el ejemplo, para primero el interés, por ejemplo, en el caso de comprar en spot Bitcoin, luego vender en futuro, apalancado 1 a 1, que haces esa cobertura? Ahí lo que estás buscando es que los intereses, los swaps Del corto, del corto te paguen. claro, que ahí es donde le sacas Y el 8 al luego, 14, claro. ¿qué tienen Al- que tener en cuenta a nivel específico? Porque a lo mejor luego hay otro tipo de comisiones o hay la comisión de apertura o de cierre. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para que luego realmente cuando se cierra esa operación acabe en beneficio y no se quede en el camino? Bueno, primero es lo que te decía, como tiene un volumen muy grande, ¿no? De 200, 300 millones, no tienes deslizamiento. Es decir, o ¿Dónde, sea, dónde? a lo mejor nosotros le metíamos a esta estrategia cerca de 10 millones de euros y no deslizábamos el precio. Estaba diversificada, Claro. porque ahora nos exponíamos a 3 o 4 criptoactivos distintos, Mm. pero la rentabilidad era muy alta. Y luego con el staking incrementábamos la rentabilidad, ¿no? Mm. Luego, además, si eran periodos como muy alcistas, como el periodo que hemos vivido después de las elecciones de Donald Trump, pues en promediados hemos llegado a estar entre un 80 y un 85 anual. O sea, una locura. O sea, es Ujú. una pasada. Porque los largos, o sea, están dispuestos a pagar a cualquier precio, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que como tú no tienes que cerrar operaciones y abrirlas porque no es trading de alta frecuencia, ni es simplemente coberturar Mm. y ganar los swaps, solo es una operación, los fees de los exchanges es bastante económico, Claro. ¿sabes? Por ejemplo, otra estrategia que hacíamos era arbitrar. Esto ya está un poco más elaborado, pero es muy, muy rentable, ¿no? Pero arbitrábamos el precio de Bitcoin con exchanges coreanos, ¿no? Porque los coreanos solo pueden abrir cuentas en Corea coreanos. Mm. Y fichamos a un coreano y el tío bueno, era la tía, una chica, se fue para allá y claro, el Bitcoin se vende más caro en Corea. ¿Era la diferencia era notable? Puede ir desde el 2 al 3% de spread hasta el 10-14. O sea, es decir, depende de cómo el mercado esté. Es que los coreanos, yo no sé por qué, es una dinámica que el precio de Bitcoin al contado, los exchanges de Corea, Mm. se comporta como si fuera un futuro. Es decir, al final el futuro no deja de ser un producto que lo que se está adquiriendo es la obligación, o sea, la capacidad de adquirir a ese precio en el futuro, ¿no? Mm. Es como si los coreanos pusieran es como si fueran un termómetro de lo que realmente piensa un poco en general el mundo en relación a cuál es el precio de Bitcoin esperado. Y si tú lo ves que el spread es muy bajo, entonces es como que ahora mismo consideran que está como muy justo, ¿no? Está en su precio justo. Mm. Pero si lo ves de repente que tiene una diferencia de $10.000 o de 8.000, que es un 10, un 12% de diferencia, pues ahí te estás viendo de repente que los coreanos están descontando algo que probablemente ocurra, ¿no? Mm. Y le sacas ahí un arbitraje, porque claro, al final tú piensas que yo compro Bitcoin y esto lo estarán haciendo Binance, lo estarán haciendo Huobi, o sea, todos los exchanges lo estarán haciendo. Yo adquiero Bitcoin en exchanges donde está mucho más barato, BitGet, por ejemplo,
y me meto en BitGet, compro esos Bitcoin, los mando a la exchange coreana y los vendo. ¿Qué hago? Cerrar el gap, ¿sabes? Cierro el spread. Pero claro, ¿qué pasa? En que lo primero que ocurre es la compra. Hmm. Por lo cual, el primer movimiento que va a ir a cerrar el gap va a ser el movimiento alcista en Bitcoin. Hmm. Y luego ya posteriormente ya es cuando se produce el movimiento bajista, ¿no? Que es la venta en los exchanges coreanos. Pero son estrategias, tío, que son Son súper interesantísimas. interesantes. Sí, sí. Y estoy seguro que la gente también está flipando como yo. La parte de, porque al fin y al cabo también deja de ser, bueno, ¿cómo lo categorizas? ¿Es trading? ¿Es arbitraje? ¿Es al final Trading. intercambiar? Es Es trading trading. igualmente. Lo que pasa es que garantizas el resultado. Claro. O sea, para mí el trading es especulación. Yo voy a denominarlo así. Tú eres un especulador y el especulador gana dinero a priori sin entregar valor a la sociedad con esa actividad. Mm. Es cierto que luego pagas impuestos, gastas, o sea, mantienes vivos negocios y de manera indirecta sí que afecta positivamente a la sociedad. Pero, bueno, Provee liquidez también a los mercados. y es un proveedor de liquidez, efectivamente. Lo cual hay tantos incentivos para hacer ese tipo de actividad que yo lo considero también trading. ¿Sabes? Entre todo Y porque las personas siempre van muy cuadriculadas a operar análisis técnico y operaciones principales. Pero al fin y al cabo, el objetivo, yo creo que de cada uno al final es ganar dinero. Con todo esto, construir un futuro financiero. Totalmente. Y si hoy tiene que ser con trading, mañana tiene que ser con arbitraje o con inversión, la gente va a donde vaya, Eso es. donde dé rentabilidad y de dinero. ¿Cuál sería la hoja de ruta, digamos, de una persona y cómo gestionar también si hace X dinero con el trading? ¿Debería luego diversificarlo en otra rama, explotarlo más de en diferentes, a lo mejor, ciclos de mercado? ¿Es más inteligente aprovecharse de estas diferencias? A lo mejor en otros ciclos es más fácil operar tendencialmente o meterse, indexarse o no. ¿Cuál sería, digamos, esa hoja de ruta que yo creo que es lo que todo el mundo busca? Que es no solamente ser un mono mirando al ordenador 24/7 haciendo trading con un activo en específico, sino construir al final tu portafolio de inversiones de trading y que anualmente vayas creciendo tu patrimonio. ¿Cuál sería ese camino? Primero, formarse. Es fundamental. Después de formarse, hay que adquirir, estas son las líneas generales y ahora entramos en profundidad, ¿no? Hay que definir muy bien una tesis concreta, ¿no? Y no dispersarse. Si tú si has adquirido una habilidad, alguien te ha enseñado a operar en los mercados financieros y no te está funcionando, posiblemente es que esa habilidad, también es verdad que la gente no somos gilipollas, ¿no? Entonces, si esa metodología o ese sistema o esa tesis que nos han planteado no tiene una ventaja competitiva, lo vamos a ver enseguida, ¿vale? Porque no cuadra, porque no tiene sentido por ciertas dinámicas que se observan en los gráficos, ¿no? Por lo cual, independientemente si tiene una ventaja competitiva, especializarse y ser muy, muy bueno en eso. Es decir, o sea, ser extremadamente bueno en eso, ¿sabes? The one thing. A partir de ahí ya empezar a buscar formas de apalancarse y eso, pues para eso están las firmas propietarias y eventualmente reinvertir, ¿no? Es decir, aprovechar la habilidad que has adquirido como trader para poder hacer operaciones especulativas a medio y largo plazo. Yo, por ejemplo, como lo enfoco dentro es decir, cuando yo fundé Formación e Inversión, que ahora nos llamamos Conquer Finance, lo primero que hice fue un estudio de mercado, porque yo venía del mundo startup y el concepto de innovación era siempre la misma pregunta, ¿no? Y me decían, ¿qué resuelve tu negocio, ¿no? Y claro, cuando tú a alguien planteas que vas a empezar a meterte a educar financieramente, pues dices, bueno, hay bastante competencia, es un mercado muy fragmentado, no hay nadie que realmente esté consolidado, realmente no hay un big player que se lleve el 40 o el 60% de la cuota de mercado. Y además, cuando tú ves un poco toda la perspectiva de formación que existe, pues está todo excesivamente sesgado, ¿no? Es decir, hay formaciones solo para hacer trading, formaciones solo para macroeconomía, formaciones solo para macroeconomía y análisis técnico, personas que se dedican a hablarte de la abundancia financiera, y es todo tan caótico claro, ahí o sea, la pregunta es muy buena, porque es que qué hoja de ruta tiene que seguir alguien, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien puede realmente tener éxito a medio o largo plazo? Incluso lo que yo digo, ¿no? El que tú hagas la reflexión de tu situación actual,
y si hubieras planteado tomar acción para lograr un objetivo que ahora mismo ansías, pero si hubieras tomado esa acción hace 5 años, ¿no? Y la primera perspectiva, la primera percepción que vas a tener es qué rápido se me han pasado estos 5 años. Posiblemente los próximos 5 años se me pasen igual de rápido, por lo cual creo que debería empezar a hacerlo ya. Esto es en el mundo de la salud, de las finanzas, donde tú quieras, ¿no? Y observé que la hoja de ruta, como buen startupero, y ahí pensando en entrar en en resolver un problema, observé que todos estos coaches financieros luego no tenían ni puta idea de mercados financieros, no tenían ni puta idea de productos financieros, sus incentivos eran perversos porque recibían comisiones de las ventas de esos productos y y realmente al final tampoco esas personas tenían un propósito real de involucrarse dentro de lo que es el crecimiento patrimonial de una manera consistente, porque no tenían experiencia tampoco invirtiendo ni arriesgando su dinero, ¿no? Y entonces pues ahí descubrí y dije, vale, el mundo de la inversión requiere de tener contexto. De hecho, Juan Ramón Rayo, que es un economista muy conocido, hay un vídeo en el que él dice, la educación financiera arroja, que estoy totalmente de acuerdo, y es lo que más me alegra que él lo valide, la educación financiera arroja visión y convicción a largo plazo. Claro, pero aquí ahí entra entonces el siguiente punto, ¿no? Que es, dejando de lado que la parte de educación financiera se supone que te tiene que ayudar a retirar todas esas objeciones alrededor del dinero, que ya no tengas problemas en pensar que algún día podrías llegar a ser millonario, o que cuando tengas tus primeros 10.000, 20.000, 30.000 euros no los arriesgues en la primera oportunidad, que además ni siquiera a lo mejor es una oportunidad, es un scam o cualquier cosa que te encuentres, que ahora mismo existen. El otro día me llamaron un abogado porque me decía, oye Félix, que tengo un caso de un cliente que le ha dado todos sus ahorros a un broker de estos que luego le decía que le multiplicaba su dinero. No sé si habréis visto de estos casos, que es alucinante, y que ya no lo va a recuperar y necesita ese dinero para la reforma de su casa y tal. Y claro, te quedas como diciendo, ostras, eso es una falta de educación financiera abrumadora, porque la percepción del riesgo desaparece. Solo está la parte del beneficio y tampoco contextualmente a largo plazo también desaparece. También hay resultados a corto plazo, ¿no? Observé que dentro de esta ruta esto no existe y es fundamental. A partir de ahí, creo que es fundamental que alguien, antes de aprender a invertir, aprenda a especular. Retirando todas esas objeciones del dinero, que no tenga problema en coger y que si compras la acción de Nvidia y la hubieras comprado a 14 y la hubieras vendido a 25 o a 30 y has hecho un 100% de rentabilidad, un ciento y pico por ciento de rentabilidad, y ahora está a 1.000, que no te flageles, que hiciste un 100% de rentabilidad, ¿no? O que tengas la capacidad de que cuando esté en 50 vuelvas a entrar y lo vendas en 120. De hecho, esto es curioso porque hay un gran inversor norteamericano que dice que no entiende a los traders, que no entiende por qué un trader compra aquí, se sale, luego vuelve a comprar en la tendencia, se sale, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, si me olvida el nombre, era John Greenwald, ¿no? Creo que es el gestor de Oaktree, que es uno de los hedge funds más importantes de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, yo lo escucho y digo, tú, mientras estás asumiendo el riesgo de la direccionalidad, me encanta tu convicción, es un puto crack, has acertado en una. Pero el trader lo que hace es gestionar el riesgo. Prefiero disminuir el especulador, prefiero disminuir el riesgo de la exposición al mercado y cada vez que entre de nuevo es porque tengo un setup que me valida la entrada a favor de la tendencia. Me voy llevando tramos, he conseguido toda la rentabilidad que tú has conseguido, vale, pero también no he asumido todo el riesgo que tú estabas asumiendo, ¿no? Y claro, eso no pasa, es decir, aprendemos a invertir sin aprender a especular, sin aprender a desapegarnos de los activos que compramos y teniendo un objetivo claro de ganar dinero. Cuando eso existe, entonces, que eso es dentro de la hoja de ruta, ya solo es una cuestión de tiempo. Es decir, si tú estás educado financieramente y eres un especulador de mente y de ejecución, es solo una cuestión de tiempo. Porque, por ejemplo, te puede salir unas elecciones de Estados Unidos
volviendo a, por ejemplo, acciones de inteligencia artificial o criptomonedas, gana Donald Trump y como Donald Trump ha estado lanzando un mensaje a favor de la IA y a favor de las criptomonedas, pues tío, eres un gran especulador, sabes detectar oportunidades y te metes en noviembre y te pones a hacer operaciones con acciones de IA o con criptomonedas y le puedes sacar una rentabilidad acojonante y estás batiendo al mercado de calle en un solo mes porque has sido capaz de detectar esa oportunidad. Y no estás adquiriendo criptomonedas a largo plazo como un, como un burro, ¿no? Aguantando esas criptomonedas que al final vuelven a tu precio de entrada, no te sales, empiezas a perder dinero, joder, pero yo pensaba, yo es que lo vi y tal, ¿sabes? Y eso al final lo que te hace es pensar que la inversión no funciona. Cuando la inversión realmente, desde mi punto de vista, es algo que, es decir, todo ese dinero que ganas como especulador se debe reinvertir en algo que genere valor en la sociedad o que te entregue unos rendimientos pasivos que de alguna forma puedas reinvertir en más activos que puedan generar valor en la sociedad o no, pero que de alguna forma puedas promediar con el dinero que sacas de esos activos, ¿no? Es decir, si tú lo que estás haciendo es comprar un activo hoy y venderlo dentro de 2 o 3 años, eres un especulador, eres un trader, no eres un inversor, no te engañes. De hecho, he escuchado varios investors conocidos, sin mencionar nombres, que veía análisis de compañías y decían, chicos, si hubierais vendido aquí un 100%, luego cayó, y yo, tú eres un trader, ¿sabes? O sea, hablando un poco de, ni siquiera de gestor activo, es que entonces ha hecho un 100% de rentabilidad y te hubiera salido la compañía, ¿no? De hecho, Warren Buffett es un gran especulador. O sea, lo que pasa es que no comunica sus transacciones más rápidas, ¿no? Y esa sería para mí, yo creo que la hoja de ruta, es decir, tener una educación financiera, visión a largo plazo, tener convicción y conocer tu perfil y saber hasta dónde puedes llegar, aprender a especular, tener una mentalidad de especulador, de obtener la rentabilidad y en base a tu perfil como ser humano, que también esto es un problema porque a veces pensamos que tenemos que ganar tanto dinero como el youtuber o el influencer que estamos siguiendo o como el vecino, cuando cada uno tiene sus circunstancias personales. Y cuando ya eres un buen especulador, cuando ya tienes muy claro de que cada vez que compres, tienes muy claro dónde lo vas a vender y tienes muy claro el contexto y la calidad, entonces en ese momento reinvertir en activos que poco a poco vayan generando pues unos pasivos, ¿no? Que puedas seguir reinvirtiendo y sabiendo que es solo una cuestión de tiempo, yo creo. Ujú. ¿Y cómo ves la parte de, cuando hablamos de diversificación y de reinversión, al final tiene que haber una raíz que te dé resultados para poder diversificar? ¿Eres partidario de diversificar desde el principio o enfocarte en ese one thing, llegar a facturar 6 7 cifras solamente con una cosa antes de empezar a diversificar en otras ramas? Yo soy más del one thing. Y del one thing que tenga una ventaja real. Que eso se ve enseguida, ¿eh? O sea, lo he estado escuchando a traders americanos y incluso he estado leyendo libros sobre emprendedores americanos que todos hablan del enfoque, ¿no? Y hablan de que tienes que resolver un problema real dentro del mundo del emprendimiento, que es básicamente que tu iniciativa emprendedora tenga una ventaja competitiva. Esto es un poco, también está hablando en el mundo del trading. Se ve enseguida si tu estrategia tiene una ventaja competitiva o no. Lo vas a saber enseguida. Y sabes si además va a perder esa ventaja en el tiempo o no. Es decir, si es bastante probable que la pierda. Porque cambie el contexto de mercado, porque tu ejecución, eh, o sea, perdona, porque el volumen o la liquidez disminuya, ¿no? En los activos que estás operando, pero sabes que tienes una ventaja competitiva, ¿no? A partir de ahí, una vez tienes esa ventaja competitiva, céntrate en o sea, en llevarlo a la máxima perfección posible. Porque la base, y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que hablábamos de esas imágenes, ¿no? Que salen con Lamborghinis y con mansiones y tal, ¿no? Sobre el trading. Realmente yo conozco traders que tienen Lamborghinis y mansiones, traders que hacen dinero con el trading. Son traders que vienen también de hedge funds, es decir, bueno, vienen banca de inversión y tal, ¿no? No es lo mismo que uno por ahí jovencillo y eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, existen esos traders y ese es la última etapa, ¿no? Hay una etapa previa o etapas previas que es pues generar un ingreso extra, incrementarlo, reinvertirlo, generar patrimonio,
hasta que hay un momento dado que, oye, si te apetece tener tu Lamborghini, cómpratelo. O sea, es decir, nadie te va a decir que no. Pero, pero esto solo se consigue si te vuelves extraordinariamente bueno en una sola cosa, ¿sabes? Y que tenga una ventaja competitiva. Y convertirte en ese 1% al final, que es la élite. Y yo creo que también es muy importante el tema de los supercoches y demás. Es totalmente lícito tenerlo, es muy diferente el cómo lo vendes, porque estoy seguro de estos traders que hablan, no, de los que hablas tú, no van luego en redes sociales sacando la foto de Lamborghini y diciendo que si quieres tener este Lamborghini como No, yo, métete no, no. en mi De Telegram, ¿no? hecho, estos conducen sus Lambos y ya te darás cuenta tú por ciertos detalles del coche, pero ellos no se hacen la foto con el Lambo, ¿sabes? En esta parte de formación de falsos gurús, ¿cómo realmente podemos identificar quién es legit, quién realmente tiene resultados, a quién te muestra, pero realmente has conocido a traders que sabes que en redes sociales muestran una imagen, pero luego tú los conoces y sabes, esta gente no está ganando? Sí, realmente se ve fácil cuando el mensaje que lanzan es el cliché, ¿no? Yo, al menos desde mi punto de vista, como lo veo. Entonces, yo trato de no relacionarme con gente que no es seria. Intento no relacionarme con ellos. Por lo tanto, tampoco puedo hablar de una experiencia de estar con traders que venden formación o que están en redes sociales diciendo lo mucho que ganan y luego no hacen nada. Básicamente porque en cuanto les conozco dejo de hablar con ellos. No en ese momento, soy un Sí, majete, pero eso que lo luego, limita el... pero luego si me pides el teléfono no te voy a contestar, o sea, no voy a intervenir contigo. Pero, no sé, he estado analizando algunos perfiles de Instagram, simplemente por ver un poco cómo se está divulgando sobre el mundo del trading, ¿no? En redes sociales. Y se sigue utilizando el cliché de siempre, ¿no? El trading me ha cambiado la vida, el trading, mira, estoy en una piscina con un paisaje y tengo el trading view encendido en el ordenador. Joder, en realidad no está mal que estés en Bali en una casa y que muestres tus pantallas y que hagas un vídeo enseñándolo y tal. Pues oye, es un lifestyle de que estás en Bali y además haciendo trading. Pues es una maravilla. Pero bueno, se muestra que te lo tomas en serio, compartes tus operaciones, no dices que el trading te ha cambiado la vida, ni lo vendes así, sino que simplemente es tu actividad, ¿no? Es decir, es un tío que te dedica a esto, que te gusta, que le dedicas un montón tu pasión y que te ha dado por compartir eso. Pero cuando ves influencers que hablan del trading como que les ha cambiado la vida y lanzan un mensaje de que esto es maravilloso y te muestran una gráfica de TradingView o te hacen análisis técnico simple. Yo veo un montón de influencers que te hacen análisis de que te hacen el recuadrito, el dibujo, ¿no? Yo además veo el TradingView y digo, joder, hasta parece sofisticado y profesional, ¿sabes? Y claro, el que no tiene ni idea, pues piensa, ostras, esto seguro que aquí hay algo detrás, no sé qué, en Para plan, como, entender esto tienes que tener claro, conocimiento y... aquí seguro que hay algo importante que yo no desconozco, venga, le voy a pagar la formación porque me va a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y cuando te lo enseña y lo empiezas a aplicar, dices, pues no, efectivamente es lo que me estaba enseñando ahí, son 4 líneas y no me sirven para absolutamente nada, ¿sabes? Mm. Y, no, y que luego aparte hay algunos traders que en vez de ser traders o analistas parecen artistas, parecen pintores, porque en el TradingView todo está perfecto, bonito, indicador por aquí, los colores, pero luego a la hora de la verdad Mira, la ejecución, el otro día, yo sin mencionar influencers, pero el otro día estaba viendo un influencer muy conocido que viene de Andorra, del trading, y que ha hecho un vídeo de un día con él, que yo ya he hecho varios, ¿no? Y el tío explica, habla muy bien, dice, oye, yo puede que hoy tenga operaciones, las voy a mostrar, puede que salga perdedora, puede que salga ganadora, en plan, como que no tengo ni idea, ¿no? No sé cómo va a salir, ¿no? Y luego conducía un Porsche, ¿no? Porque se iba a hacer un anuncio, una VSL, lo que fuera, ¿no? Y hay un momento que se empieza a grabar con una operación y empieza a explicar, bueno, he visto esta operación porque los patrones anteriores he visto que se ha movido igual y voy a hacer este trade y tal y cual. Mira, cuando vi el trade, me fui automáticamente yo a hacer el mismo análisis y yo hubiera sido su contrapartida. Yo hubiera sido el vendedor. Él era un comprador y yo hubiera sido el vendedor. Y además hubiera ganado yo.
pero la operación estaba tan mal planteada que yo también entiendo que puede ser por la presión de hacer el vídeo, tal y cual, pero que te muestran como unas florituras y parece que realmente hay algo ahí potente y tal y cual, y esto tan subjetivo. O sea, este es un divulgador, además, un formador muy reconocido, y cuando vi cómo hacía la ejecución y cómo planteaba la operación, lo primero que se me pasó por la cabeza fue: no me lo creo, tío. No me creo que tengas tanto reconocimiento y que tu ejecución sea tan absolutamente intuitiva y subjetiva, ¿no? Sí. Y además viendo patrones pasados y tal, pero sí, es que esto no funciona así, Sí, ¿sabes? sí, 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 Entonces, muy, muy abstracto, ¿no? Y muy discrecional. Y también no solo que no le crees a él, sino lo que yo pienso, no creo como la gente le cree a este tipo de perfiles, porque yo entiendo que al final muchos hacen una labor formativa, que otra vez ahí ya entramos en la moralidad de cada uno, pero entiendo que tienen que hacer un vídeo, tienen que meter una operación, porque luego tienen que vender un curso. No lo defiendo, pero lo entiendo. Pero lo que no entiendo son las personas que creen realmente y que entran en esa matrix de, de no entender el objetivo real y que esa persona no es transparente y que no, realmente no tiene resultados con el trading, sino con lo que engloba. Hay una parte que coincidimos, corrígeme si me equivoco, pero durante nuestra carrera de trader, paralelamente también íbamos montando empresas, íbamos pues esto, diversificando o simplemente teniendo otras fuentes de ingresos que indirectamente al final ayudaban también al trading, porque hay muchas personas que a lo mejor se meten de lleno en el trading para ganar dinero y es lo peor que pueden hacer, porque al fin y al cabo el trading lo que es la rentabilidad de capital, antiguamente era para, bueno, grandes fortunas poder encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad del capital, pero tenías que tener capital. Poco a poco se fue democratizando todo hasta el punto de que una persona que no tenga dinero puede invertir en mercados financieros y esto ha creado esa idea de que una persona sin nada puede crear y demás. Pero, ¿hasta qué punto crees que te ayudó también a ti el hecho de estar con capital riesgo, invirtiendo en startups? Antes me comentaste una salida que fue brutal de 7 cifras. Bueno, ahora lo comentas un poco. Eso probablemente también fue gracias a capital que generaste de trading, que luego lo reinvertiste en empresa. Eso de empresa te ayudó luego a invertir en otro lado, luego a alimentar tu cuenta de trading y, digamos, retroalimentar todo ese círculo. ¿Qué tan importante crees que es para una persona de que el trading no realmente sea una necesidad y que de otra o no sea tu primera fuente de ingresos, que no sea, que que no esté necesite, diversificado. no sé tú, pero en mi carrera de trader los mejores meses eran literalmente paralelos a, o sea, estaban correlacionados con los meses que menos necesitaba. Eran los meses mejores que me iban en trading, eran los meses que mejores normalmente me iban en empresa, Sí, porque era cuando miraba el gráfico de una forma totalmente desinteresada y que solamente tomaba decisiones en base a, porque no tienes presión, ¿verdad? sin Por duda. tomar esa decisión. Así es. Es como lo decía al principio, ¿no? Es decir, tu cuenta de trading es tu mejor activo, es tu fondo indexado y estás diversificado, realmente. No considero que el trading, o sea, puede ser, es decir, hay de todos perfiles, ¿no? Es decir, todo el mundo, o sea, quien quiera puede dedicarse al trading. O sea, cada uno lo que quiera. Hay Sí. gente que se dedica 12 horas al trading y les apasiona, les encanta y enhorabuena. Pero desde mi punto de vista creo que el 9 de cada 10 personas no están en ese punto. No quieren dedicarse al trading, ¿no? Por lo que el trading o tu cuenta de trading per se no deja de ser un fondo indexado donde tú vas tomando decisiones, y que deberías tener tu fuente de ingresos diversificada. Es decir, que el trading no se convierta en un salario, sino en una forma más de incrementar tu patrimonio. Ahí, por ejemplo, entra la parte también de la educación que recibimos en el colegio o por nuestros padres, o el concepto de salario de trabajo, en el que el trading tiene que darme un salario, Mm, cuando el trading es totalmente variable. Puedes tener un mes que a lo mejor has perdido, no mucho, has palmado a lo mejor un $600 sobre una cuenta de 100.000 o 1.000, no pasa nada, es un 1% ese mes, pero no has ganado dinero, claro. no has tenido tu salario. Y eso afecta muy negativamente, ¿no? Porque vas a recuperar más fuerte, quieres recuperar porque el próximo mes, ya en tu cabeza es: yo tenía que haber tenido un salario de 2.000 y en enero también 2.000, entonces Hay ya tengo la que idea. hacer más dinero. Es un problema, ¿no? Y hay que eliminar todo el sesgo del salario y pasar a la parte de construcción patrimonial. Es decir, acumula tanto dinero como puedas, sé lo más austero, entre comillas, que puedas también, y que te permita la economía
y el entorno en el que vives. Es decir, no vayas con grandes lujos si quieres vivir una vida tranquila y considera que el trading lo puedes, o sea, es decir, para generar un ingreso de un 1 o un 3% mensual no hace falta estar 6 horas delante de la pantalla, ¿vale? Puedes estar 1 o 2, máximo 3 en el peor de los casos, y que el resto del tiempo puedes dedicárselo a otras fuentes de ingresos, ¿vale? Es decir, yo no, por ejemplo, yo no estoy en contra del Amazon FBA o de montar tu propio emprendimiento o de incluso enseñar a otros y monetizar ese conocimiento, que también está la pregunta, ¿no?, del millón, ¿no? De por qué si ganas dinero con el trading pues te pones a formar. Bueno, porque, bueno, en mi caso en particular, pues si tengo una convicción de que puedo ayudar a personas y además puedo crear, bueno, originalmente lo creé porque quería un club de Business Angels que monetizaran del trading e invertir con ellos en startups, ¿no? Luego ya seguimos invirtiendo en startups, pero bastante menos, ¿no?, que antes. Y ese era un poco el propósito, ¿no? Mm. Y uno puede emprender, incluso uno puede generar valor dentro de su propio emprendimiento, ¿no? Pero que no necesariamente tengo que dedicarme solo al trading, ¿vale? Que hago el resto del día, ver Netflix Claro. y Amazon. Bueno, pues cada uno hace lo que tenga de propósito. O sea, que me parece bien que una persona diversifique y que las firmas propietarias, además, como Orion Funded, pues joder, te permite que puedas generar un ingreso medianamente predecible, porque al final, al asumir un riesgo pequeño, claro, yo creo que la visión que está teniendo mucha gente de las firmas propietarias, sobre todo las empresas fondeadoras, es ostras, si me dan 100.000, a lo mejor puedo hacer 5.000 o 10.000 mensuales o puedo hacer una pasta. Enfócalo al revés, enfócalo como voy a por el mínimo riesgo posible y cuánto valor tiene para mí ganar 1.000 o 2.000 euros con una cuenta de 100.000, ¿no? Mm. Que es un 1 o un 2%. Y en vez de estar haciendo 1 o 2% por operación, voy a hacer 1 o 2% por mes, ¿no? Eso te da cierta perspectiva también para poder planificarte y poder ampliar un poco tus horizontes de, oye, pues qué es lo cuál es mi sueño. Montar un blog, emprender, enseñar a otros, o invertir en startups, involucrarte y meterte en sus consejos. Y es un poco lo que hice. De hecho, yo las startups que invierto, generalmente estoy en el consejo de administración y yo lo monetizo. Es decir, mi advisory se cobra, lo cobro, ¿sabes? Ujú. Y sin duda, sin duda. Y te digo que además puede ser hasta contraproducente. El no hacerlo puede ser contraproducente porque lo último que quieres es tener tu única fuente de ingresos siendo el trading y encima, adicionalmente a eso, estar 12 horas frente al gráfico. Eso va a hacer que no lo consigas. De hecho, fíjate, perdona que te Sí, interrumpa, sí. pero los traders profesionales, los que ahora mismo ves que además están más en la parte de la rama de small caps y tal, están todo el día delante de la pantalla. O sea, hacia donde quiero llegar es que incluso la gente que se dedica solo y profesionalmente a esto está todo el día delante de la pantalla. No se permiten a sí mismos emprender o hacer otras cosas. Mm. Porque ellos están muy enfocados en eso, le dedican muchas horas y consideran o creen que van a ganar más dinero haciendo solo eso durante muchas más horas. Pero hay personas que no están dispuestas a eso. Entonces, si alguien haciendo trading dice, yo es que no puedo hacer más de 2 o 3 horas porque quiero tener una familia y quiero tener hijos y quiero cuidar de mis hijos por la tarde o estar con ellos y por la mañana hacer yoga y deporte y tal, pues hombre, vas a tener una presión enorme que deberías a lo mejor plantearte buscar otras fuentes de ingresos que puedas aprovechar en tus tiempos libres, pero no es necesario, o sea, es decir, no te vas a convertir en un trader profesional y no es necesario que estés esas 16 horas Ujú. ahí delante de la pantalla. Hablaste ahora de la formación, que digamos que en esa hoja de ruta sería el primer paso, el formarte antes de poner capital en ningún sitio. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a nivel de, recomiendas a la gente en el mundo del trading empezar con su propio capital o empezar en demo al principio, luego pasar al capital real propio, depósito en broker o directamente pasar a firmas propietarias? También después, una vez tengas, por ejemplo, evaluaciones pasadas y cuentas fondeadas en firmas, luego lo que ese profit lo utilizas como gasto, como salario, como presupuesto para tu año que viene, o lo reinviertes en cuentas para escalar tu capital y lo que hablaste, de reducir el riesgo al máximo posible. Mm. ¿Cómo sería ya dentro del trading ese plan de escalado? Sí, muy buena pregunta. Em, bueno, principalmente la demo son para aprender a usar la plataforma y familiarizarte con ella y para aprender a ejecutar el método, el sistema que aprendas, ¿no? Y además, pues darte la oportunidad de incluso dejar operaciones abiertas, tanto ganadoras como perdedoras, para
ver y sentir o intentar al menos simular esa sensación, esas emociones que vivirías si fuera una cuenta real, de dinero real, ¿no? Eso generalmente en el primer mes o mes y medio, 2 meses máximo, ya la demo ya te la puedes quitar de encima porque ya puedes tirarla por... Pero sería más que eh, nada a nivel funcional, no a nivel operativo como tal, sino más aprender, probar algo, pero no o recomiendas a alguien, porque hay gente que dice: "Como te tomas la demo, te tomas la real, entonces ponte a operar en serio la demo durante un tiempo". a ver, la demo no es que te la tengas que tomar en serio, es que es donde tú vas a hacer el campo de prueba sobre la metodología y sobre el sistema que estás ejecutando. Lógicamente tienes que tomártelo en serio porque a priori estás ejecutando y siguiendo un proceso que a priori se supone que tiene una ventaja competitiva y que en demo deberías recibir unos resultados que se puedan aplicar en el mundo, en el mercado real, siguiendo exactamente los mismos pasos a rajatabla, ¿no? Entonces, la demo, desde un punto de vista de operativa como tal, te la tienes que tomar en demo, o sea, en serio, pero solo porque estás testando algo que luego te vas a jugar el dinero, ¿no? Claro. Pero realmente donde se aprende de verdad, te lo digo, es con dinero real. Porque Que te duele. ahí es donde en la demo dejas correr ¿sabes? Una operación y en el real, ¡buah! Se te mete ahí una vela, no sé, te mete ahí un mechazo, te consume, te saca ahí una pin bar de estas y dices, ¿debería dejarlo abierto o no? Y luego ves que a lo mejor continúa, pero bueno, el caso es que con dinero real cambia, ¿no? La cosa. Yo creo que las firmas propietarias hacéis una labor increíble por 2 lados, ¿no? Primero, porque uno puede capitalizar sin tener que arriesgar sus ahorros, lo cual la parte de la psicología del trading está muy vinculada al riesgo que asumes con tu propio dinero, ¿no? Es decir, tienes un apego al dinero, más bien a tu dinero, muy, muy elevado. Y cada vez que, si tú metes dinero en una cuenta de un broker y empiezas a hacer operaciones con tu dinero, si ves que caen 100 euros o 200 euros, esa persona no ve un 0,2% de su cartera o un 2% de su Mm. cartera perder o lo que sea un porcentaje. Ve el pago de los pañales del niño, el colegio, el no sé qué, ¿sabes? Entonces, la psicología del trading yo creo que se reduce de una manera brutal a la hora de estar con firmas propietarias, con empresas fondeadoras. Por lo tanto, creo que debería uno irse directamente ya a firmas. Y segundo, que el riesgo está muy limitado, es decir, el stop loss real está en el pago de la evaluación. Y eso es una maravilla también, ¿no? Porque te da perspectiva, primero, en tu operativa. Es decir, si tú estás operando futuros y estás con una firma propietaria de futuros y la firma propietaria te va a quitar la cuenta en el momento en que has palmado un 2,5, 2,5 es una cuenta de 100.000, son 2.500 pavos. Si tú ya estás haciendo tus operaciones aplicando la metodología e incluso has pasado tu tiempo en demo, que bueno, no suele pasar, pero has pasado tu tiempo en demo y al pasar a real, mm, no, lo del demo desaparece porque ya tu cabeza cambia, ¿eh? Es como, hostia, si es que ahora es dinero de verdad, habrías palmado $2.500, ¿no? Y probablemente hubieras palmado más dinero. Sin embargo, al perder la evaluación, realmente lo único que has palmado es lo que hayas desembolsado, ¿no? Esos 100, 200 euros. Entonces, la pérdida está súper limitada y si consigues pasar la evaluación, pues encima vas a poder tener un reembolso, ¿no? Dependiendo de las empresas fondeadoras. Por lo cual, incluso hay un momento en el que te puedes hasta permitir dejar trades abiertos o te puedes permitir, no estrategias muy agresivas, pero o sea, este fue un ejemplo de un alumno que le dije, este fue con el gap de los aranceles de Donald Trump. Mm. Yo estaba corto de eurodólar, buscando una rotación de un área de valor y la verdad es que fue una pasada porque ese gap, miré el domingo por la noche, o sea, justo cuando abrí el mercado, vi el gap y estaba ganando $8.000 por cuenta, en cada cuenta fondeada. Realmente mi rentabilidad, mi objetivo no estaba en 8.000, mi objetivo estaba en unos 1.000 y pico, 1.200, imagínate el gap que tuvo, ¿no? Y bueno, cerré, por supuesto, porque sabía que el mercado iba a cerrar el gap y entonces lo comenté con los alumnos y hubo un alumno que dijo, has asumido mucho riesgo, ¿no? Porque claro, es como que lo veía como rojo-negro, ¿no? Es decir, el gap podría haber sido alcista. Mm. Y le dije, a ver,
dentro de que las probabilidades de que el gap fuera bajista eran elevadísimas, tú estás poniendo sobre la mesa que hubiera perdido mucho dinero en este trade, cuando la realidad es que no hubiera perdido nada, hubiera perdido una cuenta fondeada. Ya está. Hmm. Y de hecho he tenido el reembolso, por lo cuanto mi Riesgo pérdida es diferido. cero. ¿Sabes? En todo caso, lo que podríamos decir es lo que he dejado de ganar en otra perspectiva distinta. Pero bueno, ahora tengo que sacarme otra evaluación, volver a empezar y tal. Pero bueno, son eventos específicos que primero te tienen que pillar en el mercado, por lo tanto la probabilidad de que te pillen en el mercado es muy baja, pero bueno, que si te pillaran en el mercado y contextualmente ya más o menos podías entender cuál iba a ser la dirección del precio en caso de que Donald Trump pusiera las aranceles, pues oye, metes muy poco riesgo, asumes que no va a haber un gap así y que si lo hubiera, pues directamente has perdido la evaluación, la cuenta, lo que sea, vuelves a empezar, pero la pérdida no existe, ¿no? Y en la parte de los gaps, en este caso que superó, digamos, tu expectativa de ganancias, entiendo es porque no tenías el take profit, tenías un beneficio abierto, es decir, la gestión era sin límite de No, ganancia, o es ejecutó que la la orden límite. pero y la ejecutó, o sea, pero me refiero, porque normalmente lo que suele pasar con empresas de fondeo, bueno, y con brokers también, es que cuando hay gaps, siempre, si es negativo, sí que te cobran ese deslizamiento y se te desliza el stop para mayor pérdida, pero normalmente con la ganancia luego lo gestionan para que nunca pase eso. Y si tenías el take profit, si es que tenías un take profit en 2000, por mucho que el gap haya caído ahí abajo y ahí técnicamente no hayan órdenes, siempre te cierran al precio que pusiste el take profit. En este caso es que no... ¿Ah, no sí? sí, 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 sí. Ah, no, pues yo con las Que firmas... son... No, a mí Aunque me... tienen orden. Orden límite, Mm, sí, vale. directamente. O sea, yo ahora mismo todavía no trabajo con Orion Funded, pero trabajo con Fivers, con FTMO, Sí. con The Trading Pit Mm, y trabajo a nivel de futuros con Apex y con The Trading Pit también. Y, por ejemplo, en la parte de CFDs, que fue donde fue el gap, no, me lo ejecutaron en orden límite, sí, mejor precio muy bien. de ejecución. Y la parte de... porque ahora estamos comentando, en este caso fue el gap de los aranceles con Donald Trump. Ahora mismo se viene un panorama en 2025 muy volátil, muchos cambios. Parece que es uno de esos años en los que realmente van a haber oportunidades tanto de inversión como de Va a trading. ser espectacular. ¿Cómo planteas, cómo te preparas para un año así en el cual sabes que hay varios agentes? Está el presidente del gobierno de los Estados Unidos, está el presidente de la Reserva Federal, está Elon Musk o personas que ahora están formando parte del gabinete que te ponen un tweet o incluso el hijo o Melania que sacan un meme coin y mueven 6 billones en un día. ¿Cómo te preparas para algo tan salvaje como va a ser este 2025 y cuáles son las mejores formas que traders e inversores pueden aprovecharse? Bueno, lo primero que alguien tiene que tener en cuenta cuando hablamos de macroeconomía, y macroeconomía también incluye geopolítica e incluye este tipo de actuaciones, ¿no?, por parte de un presidente de un país, independientemente de cuál sea, en este caso Donald Trump, siempre hay que tomar en cuenta cuál es la percepción que tienen los inversores, que generalmente suelen ser esos hedge funds, fondos de pensiones, aseguradoras, son los que más mueven el volumen de mercado, un 60%, 65% son ellos. ¿Cuál es su percepción sobre las acciones o las expectativas sobre las acciones que va a realizar ese presidente? En base a eso, pues si ese presidente ha anunciado, o esa institución, en ese caso Donald Trump, ha anunciado que va a abordar ciertas dinámicas en torno a ciertos activos concretos, estos agentes empiezan a movilizar su liquidez para estar listos, ya sea o porque están acumulando o porque están fuera del mercado o de mercados donde les van a tener un coste de oportunidad muy alto, porque directamente hay otros mercados que van a ofrecer mejores oportunidades, inversiones alternativas sobre todo, ¿no? Cripto, por ejemplo. Entonces, pues el primer semestre de este año, de 2025, Donald Trump ya se ha pronunciado, y de hecho están avanzando mucho en esa reserva estratégica de Bitcoin. Va a ser una gran transferencia de liquidez. De hecho, el mero hecho de que Donald Trump, bueno, el gobierno de Estados Unidos, vaya a reajustar el valor contable del oro que tienen, porque lo tienen todavía contabilizado al 73, no al precio de mercado actual, les va a dar una capacidad que los agentes del mercado van a considerar que Estados Unidos va a poder incrementar su capacidad de endeudamiento. En este caso, probablemente la deuda la adquieran directamente a la Reserva Federal y obligan a la Reserva Federal a imprimir dinero
solo para prestarle dinero al gobierno, que éste lo inyectará en la economía, ¿no? Claro, todas estas dinámicas de reajuste contable del oro, dejarlo en garantía y pedir un préstamo, inyección en la economía real, reserva estratégica de Bitcoin, aranceles sobre materias primas como el aluminio, el cobre o el propio incluso oro, ¿no? Pues al final dan una perspectiva de inflación en una serie de materias primas y de activos que son, vamos a decir, más industriales o especulativos, que hace que los agentes se posicionen en un contexto alcista en todos estos activos, ¿no? Y ya se empieza a descontar. Es decir, el buy the rumor, sell the news, pues es lo que está empezando a ocurrir ahora en el primer semestre. Y estas son las repercusiones a corto plazo de Donald Trump, ¿no? Y incluso, bueno, de Elon Musk también, pero bueno, menos, ¿no? Elon Musk realmente tiene una fecha límite, si mal no me equivoco, hasta 2026, creo que mitad de 2026, para poder hacer para tener que hacer toda la desregulación que quiere hacer. Por tanto, realmente hasta 2026 no tendremos una imagen clara de qué sectores ha desregulado y qué empresas o industrias se van a beneficiar de esa desregulación. Pero sí que ahora mismo estamos viendo que esas aranceles o las tarifas, sumado a toda la inflación que se genere por ese incremento del consumo, porque la percepción del consumidor es positiva, a pesar de que los tipos de interés son bastante altos. Parece que el incremento salarial por hora en Estados Unidos también supera la inflación, es decir, no parece, además todos están como muy atados a tipo fijo, ¿no? Después de la crisis financiera del 2008 no se están exponiendo a tipo variable, ¿no? Pues la percepción es que el primer semestre materias primas y cripto van a ser las grandes ganadoras y a partir de junio-julio, que es el segundo semestre, desde mi punto de vista habrá un cambio contextual, un cambio de liquidez, donde probablemente la liquidez se vaya a la renta variable, ¿no? A la bolsa, ¿no? El segundo semestre de este año puede ser un semestre muy bueno. ¿Y por qué? Primero, porque la Reserva Federal en junio o julio se va a pronunciar sobre la bajada de tipos de interés. Va a dejar los tipos de interés elevados hasta junio, ¿no? Pero a pesar de que Donald Trump siga presionando, es lo de menos. Pondrán a un vicepresidente en la Fed, pero seguirá siendo un solo miembro, un solo voto con respecto a todos los votos que hay, ¿no? Y segundo, porque toda esta subida, toda esta inflación que se generará con los aranceles, al final acabará derivando en a priori se supone que un mayor beneficio y unos mejores resultados en términos trimestrales de las compañías que componen el SP500. ¿Qué significa esto? Que si en el primer y segundo trimestre del 2025 el consumo no se ve resentido, las empresas facturan más y hay una percepción de que la Fed va a bajar los tipos de interés o que los puede bajar, aunque sea muy poco, posiblemente tengamos a la renta variable pegando un petardazo. Lo bueno es que no creo que las materias primas caigan de valor, de precio, porque precios elevados también dan percepción al mercado de que estas empresas seguirán batiendo resultados porque están comercializando con materias primas mucho más caras, mucho más elevadas el precio, y las criptomonedas posiblemente al ser activos de riesgo y estar muy vinculados al sector tecnológico, posiblemente se vean también muy beneficiadas en el segundo semestre, ¿no? Así que yo veo que 2025 realmente puede ser el gran año alcista con las acciones que va a realizar este señor, pro inflación, pro inyección de dinero a la economía real, y además tiene una herramienta muy poderosa que es esa obligación o ese mandato que probablemente acabará aprobando la Cámara de Representantes y el Senado de decirle a la Fed, oye, me vas a prestar el dinero que me dé la gana hasta que se pueda garantizar con el oro que tienes en reservas, que tienen hasta 800.000 millones para solicitar en préstamos, ¿sabes? Y de hecho de ahí posiblemente destinen 100 o 200 millones para hacer esa adquisición de esa reserva estratégica de Bitcoin, que ya, como bien he dicho, solo el mero hecho de comprar Bitcoin transferirá también mucha riqueza a los ciudadanos, porque les va a dar una capacidad adquisitiva mucho mayor y posiblemente pues también genere bastante inflación. ¿Crees que Bitcoin en este ciclo de mercado puede ir cada vez solidificándose más y perfilándose incluso como ese activo refugio digital y que incluso en el futuro, especulando a largo plazo, puede incluso reemplazar al oro? Porque también con el oro está el principal problema, que es que no sabemos exactamente cuánta cantidad hay y de repente
descubren unas reservas en Uganda que al final aumentan el 20% del supply total del que había y eso afecta directamente al precio. ¿Cómo ves Bitcoin y en general cripto Mm. a nivel valor refugio? Bueno, primero hay que considerar en lo que es la oferta circulante, ¿no? La oferta circulante del oro es muy baja. Y aunque se descubra una mina de oro que o pudiera elevar el 20% el supply, no está circulando tampoco. Es decir, el mercado ciertamente es relativamente inteligente en ese aspecto y es capaz un poco de predecir pues, cuál puede llegar a ser el incremento o la dilución de la oferta, ¿no? en términos temporales. Yo personalmente no confío en Bitcoin, no confío en Bitcoin como tal, porque en términos empresariales no funciona, no tiene sentido. Es cierto que estoy francamente sorprendido con que los mineros de la red de Bitcoin, o sea, de la blockchain de Bitcoin, se hayan reinventado y hayan innovado a unos niveles tan elevados que incluso con los niveles de dificultad a los que están ahora, porque ahora mismo el hash en la blockchain de Bitcoin está en máximos históricos, lo cual significa que cada vez hay más agentes intentando obtener esas ofertas. Y claro, Bitcoin al final, la blockchain de Bitcoin tiene un sistema de monetización en la cual tú eres un empleado mío, un minero, y te reduzco a la mitad cada 4 años el salario y encima te doy más latigazos. O sea, te voy a pagar menos y encima te doy más latigazos, ¿no? Y claro, yo desde un punto de vista empresarial, pues no lo entiendo. O sea, si todos nos movemos por incentivos y el minero se mueve por los incentivos de ganar Bitcoin o de tener ese ingreso pasivo en Bitcoin, pues ¿qué sentido tiene que yo me tenga que gastar más dinero, que tenga que tener un CPU mejor, que tenga que gastarme más dinero en energía también y que además voy a recibir menos recompensa? Y que es incierto, es decir, el precio de Bitcoin puede realmente en términos nominales en dólares, puede cubrir las pérdidas que Hasta estoy ahora, viendo, el gasto no. de hecho, ha tenido que impactar directamente porque sería teóricamente la única solución, ¿no? Que el precio cada 4 años duplique a nivel dólares, a nivel Es fiat. pura especulación, ¿verdad? Pero te sorprende cómo la comunidad y el ecosistema han alcanzado cotas de innovación que les permiten ser rentables porque han bajado sus costes de infraestructuras, lo cual les da mayores márgenes respecto al precio y que, claro, actualmente, con la dificultad actual, son rentables al precio actual. Mm. Por lo tanto, incluso son rentables, o sea, dejarían de ser rentables si el precio cae por debajo de los 72.000. Pero la historia de Bitcoin nos demuestra, si vemos un poco el pasado, que cada vez que el precio de break-even de los mineros cae por debajo del coste que ellos, de lo que tienen que recibir para cubrir los costes, el mercado se recupera. Es decir, Bitcoin, o sea, generalmente suelen ser zonas que son ya tan... bueno, de hecho, con el colapso de FTX, el precio de Bitcoin, que estaba por encima del precio de coste, Mm. ajustaba cotizando en el precio de coste, con el colapso de FTX bajó por debajo del coste y ya había planteamientos de que se iban a pagar muchos mineros porque no era Sí. rentable. Pero se ha demostrado en todo el ciclo que cada vez que el precio de Bitcoin cae por debajo del precio medio de coste de los mineros, de lo que necesitan para poder mantener la infraestructura, el mercado Hay una recompra. se va para arriba. Mm. Y ya ha pasado varias veces. Y de hecho, el agente principal que ha incentivado a esa revalorización ha sido China. O sea, es decir, en China, y es muy interesante porque hay una vinculación directa entre las políticas monetarias expansivas de China y la revalorización del propio Bitcoin en esos momentos, ¿no? Es decir, en cuanto China se pone a inyectar dinero, que es la economía real, que no sé cómo lo hará porque no tenemos información de ello, de repente Bitcoin se empieza a apreciar considerablemente. Que uno puede decir que es el gobierno comprando, puede ser que tal, pero que eventualmente acabas viendo que en esos momentos, cuando Bitcoin, por ejemplo, en 2018 cayó desde los $5.000 hasta los 3.200, estaban los $5.000 el precio de coste de los mineros. Claro. Y volvió hasta los 12.000. Brutal. Y fueron exchanges chinos y coreanos los que rescataron Bitcoin. Mm. El colapso de FTX, de repente empieza la impresión en China. Yo no sé quién ha recibido ese dinero, entiendo que bancos comerciales. De hecho, ya empezamos con la aprobación de los fondos indexados en Hong Kong, de que China incentivaba a los bancos a que no pusieran problemas a los emisores de criptomonedas en Hong Kong, es decir, pues como un poco divulgando, y se empieza a imprimir dinero
y de repente volvemos a ver que el precio se pone por encima del coste medio del minero, y los mineros vuelven a ganar dinero. Y ahora los mineros han aprendido a adaptarse y a innovar lo suficiente como para no volver a sufrir eso de nuevo o intentar evitar que suceda de nuevo, ¿no? Y además, de hecho, a nivel on-chain es generalmente una señal de compra brutal dentro de una tendencia, y considero que Bitcoin em, son muy tercos. O sea, es decir, el ecosistema es tan terco de esto tiene que valer para algo, que eventualmente pues va a seguir existiendo, y yo creo que se acabará minando el último Bitcoin antes de que aparezca cualquier superinteligencia artificial y diga a tomar por culo Bitcoin, ¿no? Pero bueno, eso ya Sí. será otro tema que se pueda tocar en el futuro. Y realmente lo que más me sorprende es que se sigue considerando que Bitcoin pueda llegar a ser un sustitutivo del oro, cuando simplemente es un registro de propiedad, ¿no? Y ya está. No, el oro tiene unas propiedades que se pueden, pues dentro del mundo de la joyería, como reserva de valor para bancos centrales, garantía, ¿no?, del dinero, que bueno, el Bitcoin se plantea que sea eso, pero por el momento no lo es, ¿no? Trump planea que lo sea, pero por el momento no lo es. De hecho, Trump es un gran especulador porque plantea que Bitcoin liquide la deuda de los Estados Unidos. O sea, que también os digo que esto de la reserva estratégica de Bitcoin, cuidado, ¿vale? Y porque si no, podría utilizar el oro que tiene en la reserva y a tomar por culo. ¿Para qué vas a hacer una reserva estratégica de Bitcoin, no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y me sorprende porque dentro de un modelo de incentivos económicos es un activo que pues cada vez cada vez tiene menos incentivos, ¿no? Y no sé, es curioso. Bueno, pues veremos cómo desempeña este 2025. Vamos a tener que dejarlo por aquí ya. Muchísimas gracias, Félix. La verdad que ha Gracias. sido un honor. Yo creo que todo el mundo se ha quedado igual de boquiabierto que yo con la cantidad de conocimiento y además las ramas que hemos tocado, porque hemos hablado de trading, de inversión, de educación financiera. Dentro de cada rama, pues subramas de prop firms, de brokers, de instituciones, de estrategias, de cripto, de forex. Así que yo creo que también una parte 2 va a tener que ser obligada en el futuro. Si demostráis apoyo y lo pedís en los comentarios, pues haremos lo posible para tener una segunda parte con el señor Félix. Y bueno, hasta aquí. Suscríbanse también, que odio decir esto, pero bueno, parezco youtuber. También, mayoría de personas que están viendo los vídeos no suelen estar suscritas, así que aprovechen para suscribirse y ser los primeros en enterarse. Cada domingo traemos un nuevo podcast con traders y personas muy interesantes del sector. Esperamos haberle aportado valor una semana más. Mi nombre es David y nos vemos en el siguiente episodio de Orion Ru.